Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque nos acompaña el licenciado Alejandro Zaffaroni y Martín Barrandegui. Con ellos vamos a tratar de desentrañar un poco a ver qué es lo que opinan de esta crisis que se ha desatado, ¿no? Con el tema Bolivia y con el tema Chile en menor medida. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos. Gracias, Alberto, por la invitación. ¿Es golpe de Estado o no es golpe de Estado el de Bolivia? No, técnicamente no es golpe de Estado, porque para que haya un golpe de Estado, y los latinoamericanos en eso tenemos mucha experiencia, lamentablemente, tendría que haber habido un cambio de régimen, que no hubo, y no hubo tampoco un cambio de gobierno, porque para que haya un cambio de gobierno, en todo caso tendría que, supuestamente las Fuerzas Armadas tendrían que haber no solamente pedido la renuncia del Poder Ejecutivo, como argumentan los seguidores de Evo que sucedió, sino que también tendrían que haber disuelto la Asamblea Legislativa, cosa que eso tampoco no sucedió, y de hecho la Asamblea Legislativa está sesionando ahora para para resolver el vacío de poder del Poder Ejecutivo, que como bien sabemos renunció. Evo presentó la renuncia, no hubo una fuerza que lo sacó del Palacio del Quemado. Entonces yo creo que hubo claramente una salida pactada entre Evo Morales y las Fuerzas Armadas puestas por él ante una situación que, dada la cultura política de Bolivia, que todos conocemos, se vio desbordado y con una pérdida de poder muy grande del Poder Ejecutivo boliviano, que era inminente la salida a la fuerza por parte de un sistema, digamos, por la sociedad civil, la mayoría, el 2/3 de la sociedad civil de Bolivia, que ya no legitima el gobierno de Evo Morales. De hecho, la propia COP, ¿no? La Confederación Obrera Boliviana, digamos, le pide también que se aleje, ¿no? Se le quita el apoyo, digamos, y ahí no podemos hablar de que hay... O sea, si ha sido un aliado eternamente, creo que ha sido esto, ¿no? Tal cual. En Bolivia, si uno pierde el apoyo de los mineros, no puede subsistir como gobierno. Y Evo lo perdió. A mí me quedó un poco un párrafo suyo del anterior bloque de la diferencia entre la foto y la película. Podemos discutir la foto muchísimo, si fue un golpe de Estado o no lo fue. Yo, por la misma definición de golpe de Estado que da la Real Academia Española, entiendo que no ha habido un golpe de Estado porque no se ha suplantado la figura de Evo Morales por ninguna otra figura. Ha habido una renuncia sugerida por las Fuerzas Armadas y ahora el otro poder, el Poder Legislativo, es el que va a decidir qué va a pasar con eso. Complicado porque han renunciado los titulares de esas fuerzas, con lo cual en la nueva Constitución boliviana las personas que tienen que hacer esa sucesión no están. Por ende va a entrar a tallar una senadora de la oposición que puede llegar a tener derechos. Bueno, y vamos a ver qué pasa hoy día, si se logra juntar esa Asamblea Legislativa, si el partido del expresidente da quórum para que esa Asamblea funcione o no. Estamos muy sobre ascuas con todo esto. Los otros poderes del Estado boliviano están, ¿no es cierto? Están, sí. No hay renuncia masiva en el Poder Judicial. El único que ha habido renuncias masivas y los han echado más que nada es un poder específico que es el electoral, que era la Corte Electoral Boliviana. Claro, lo que pasa es que la Corte Electoral Boliviana, cuando se apersonaba la OEA, digamos, proclamó, y eso se entendió como una actitud... Tal es así de que hay una orden de captura de cada uno de los integrantes para juzgarlos en este momento. Claro, me parece que son muy responsables de este tema, digamos, sí. y había que nombrar una nueva, no se podía convocar elecciones con esta misma Corte, ¿no? No, porque hubo presiones del gobierno de Evo Morales hacia la Corte para poder hacer fraude en las elecciones. Evitar la segunda vuelta. Sí. Claro, eso ya está aprobado por la Organización de Estados Americanos, por el informe de los 30 observadores que fueron a las elecciones, ¿no? O sea, no es algo que forma parte... siempre para qué están estos observadores, ¿no? Uno dice, van a hacer turismo, digamos, y de repente
adquieren una importancia Eso grande. es algo fáctico, es algo concreto. O sea, nadie puede negar, esa es parte de la realidad política boliviana. Hubo fraude. La OEA tiene una experiencia de más de 50 años de observar elecciones. Las veces que le ha tocado a la OEA expresar qué ha pasado en una elección, realmente su dictamen ha sido muy escuchado y no discutido. Esa auditoría que pidieron, digamos, del propio organismo controlador de las elecciones, habla de 38,5% de las actas fraguadas, digamos, ¿no? Sí. Y en este marco de 860 y pico de actas que se vieron, 160 son de la Argentina, ¿no? Y muchísimas de ellas de Jujuy, ¿eh? Tal cual. Y están totalmente, digamos, hubo fraude claramente acá en la Argentina también con respecto a eso, y dicho también por este informe, ¿no? Que está, para que todos sepan, quienes nos están viendo, que lo pueden bajar de internet, de la página de la Organización de Estados Americanos. O sea, es público, ¿no? Tal es así, es importante porque dicen, la OEA se vino a meter a Bolivia. No, la OEA le ofrece al gobierno boliviano auditar, y el gobierno boliviano es el que acepta esta auditoría, y es más, acepta que esta sea vinculante, o sea, que sea obligatoria para el Estado boliviano las conclusiones que emite la OEA. Entonces, bueno, cuando la OEA emitió su comunicado, esto enardeció todo. Ahora da la sensación de que fue el quiebre de Morales, ¿no? Porque en un principio se mantenía más o menos firme hasta cuando porque el día viernes los militares, él manda a reprimir y los militares dicen no, se autoacortelan, dice que no van a reprimir, no es que se alzan contra el presidente, simplemente dice no aceptan reprimir al pueblo, pero cuando el sábado a la mañana se conoció este impacto, digamos, del fraude, creo que me parece que fue el golpe letal para Morales, ¿no? Totalmente, que ya venía desgastado porque, como vos decías en tu editorial, Alberto, esto tiene que ver con la película, ¿no? No vimos la película, este golpe también que produce el Poder Ejecutivo de Morales a la propia Constitución que él promulgó en el 2009, ¿no? Que fue nada más ni nada menos que hacerle decir a la Constitución algo que no dice, que puede reelegirse para el cuarto periodo. Entonces, para eso llamó al referéndum, que le fue mal, con un 51% en contra. Entonces, ya hay un primer mensaje de la sociedad civil boliviana que le dice, de la ciudadanía boliviana, le dice, no, señor, usted ya no se puede reelegir. En todo caso, busque a alguien, busque un delfín, ¿no? Como podría haber sido. Y no hizo caso y utilizó el poder que tiene sobre el Tribunal Electoral, sobre el Tribunal de Justicia también, el más alto Tribunal de Justicia de Bolivia, para obligarlos a que digan que es un derecho humano de Evo Morales poder reelegirse nuevamente, violando la Constitución. O sea, una especie de autogolpe. Ahí sí se puede hablar, quizás técnicamente, de un autogolpe, ¿no? En ese momento, cuando ya está violando una Constitución promulgada por el propio gobierno boliviano. O sea, hay una gravedad muy grande y un aviso que el pueblo boliviano y su cultura política, pues no nos tenemos que olvidar de la cultura política del pueblo boliviano, ¿no? Y de los años de democracia, de prueba y error que viene haciendo el pueblo boliviano, le dijo, no, señores, hasta acá llegamos, además con una película de terror que todo Latinoamérica ve en lo que pasa en Venezuela. O sea, Maduro, para eternizarse en el poder, hizo lo mismo que quiso hacer Evo en esto. O sea, nada más claro. Y estas son las consecuencias. La salida de Morales, el hecho de que se haya ido a México. A ver, yo interpreto, y pensé en voz alta y ustedes corríjame, pero hoy hay, en la calle en Bolivia, hablan de milicias muy fuertes, armadas y violentas también, ¿no? Porque las milicias aymaras no son fáciles de controlar, que responden, ¿no es cierto?, taxativamente al gobierno de Morales. El hecho de no estar puede ayudar a pacificar, a que depongan alguna actitud de violencia y puedan entrar en un marco. Me da la sensación de que su líder sigue estando en Bolivia, en la idea de poder volver. Por ahí es difícil pacificar. El hecho de que ya no esté, ¿ayuda a resignar? ¿Puede ser algún condicionante esto? Yo creo que sí, que es muy probable que esto se resuelva con la Asamblea Legislativa y que pueda generarse incluso una presencia fuerte de imperio de la ley de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, que parece que va a haber, digamos. Ya dijeron que estaban a disposición. Y que la oposición también va a colaborar en vistas a que la Asamblea Legislativa va a normalizar
el sistema político hasta tanto se convoque a elecciones. Entonces yo creo que eso que vos estás diciendo, nos pasó de recibir mensajes de colegas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que nos muestran claramente, que nos cuentan el accionar de estas bandas que responden al gobierno de Evo Morales y que dicen estos colegas que están financiados por el narcotráfico, ¿no? Con armas de grueso calibre, armas largas y demás que circundan por las calles de las ciudades bolivianas financiadas por el narcotráfico. Claro. No es casualidad que Evo Morales se vaya a México, ¿no? ¿Por qué no se va a Venezuela? Porque en México tienen sus aliados vinculados al narcotráfico, claramente, ¿no? Recordemos, el antiimperialismo de Bolivia, con el gobierno de Evo Morales, le saca un poco de poder al control que ejercía Estados Unidos sobre el narcotráfico con la presencia de la DEA y de la CIA, ¿no? Y con el aumento de la presencia de Rusia y China en América Latina. Entonces, ese retraimiento del poder de Estados Unidos hace que estos grupos, ¿no? y los grupos narcos puedan tener mucha más facilidad de accionar. Dice que las inversiones mexicanas en la zona del Chapare son muy grandes, ¿no? Sí, sí, seguramente. Y los bolivianos lo saben muy bien, Alberto, ¿no? Como te digo, recibimos mensajes de colegas que cuentan muy bien el día a día, los ciudadanos bolivianos lo saben muy bien, en las universidades, los docentes de las universidades lo saben muy bien. Circulan muchos audios también de gente hoy, ¿no? Que nos llegan muchos audios, casualmente de gente boliviana denunciando esto, ¿no? Hay uno famoso que está en el medio de una marcha de estos grupos, digamos, con banderas que circulan militarmente, digamos, corriendo fuerte. Da miedo de verlo nada más, digamos, ¿no? Tal cual. Y uno espera que no haya un baño de sangre con esto, ¿no? Porque imagina el ejército saliendo en el marco de esto, que existan represiones, todavía, que me parece que sería lo peor. A esta hora, 2 y pico de la tarde, no hay noticias de la Asamblea Legislativa de ¿Se Bolivia constituyó? Todavía. ¿Logró el quórum? No sé, no dice nada del diario tampoco, todavía. No, las noticias que hay, por lo menos que yo chequeé hace unos 10 minutos, no había nada todavía. No sé para qué hora está llamada, no sé cómo va a ser la cosa, pero... 4 de la tarde, hora de Bolivia. Y bueno, nos enteraremos esta noche de qué es lo que pasa, ¿no? Sí. No tiene ninguna similitud Bolivia con Chile, ¿no sé? ¿Coincidimos en esto? En algo hay una similitud. ¿Cuál es el problema de fondo de Latinoamérica? Que tiene que ver con lo que producimos y lo que vendemos al mundo. Hubo un periodo de auge desde el 2000 al 2014 del precio de las materias primas en el mercado mundial, que tiene que ver, por ejemplo, con el bienestar de Bolivia y la buena administración que hizo con respecto al gas. ¿Sí? El gas tuvo un muy buen valor, los precios internacionales fueron muy buenos hasta el 2014. No es casualidad que empiece la decaída del gobierno de Evo por el reparto que tiene que hacer con los departamentos y demás, y la distribución de la riqueza. Entonces ahí se complica. En el caso de Chile también, el cobre le fue muy bien los primeros años de la primera década del siglo y empezó a tener graves problemas en la segunda mitad. Y sumado a esto que vos explicaste muy bien en tu editorial, que es la falta de la buena distribución que hacen de la riqueza. Sí, porque Chile se industrializó muy bien, claro. Sí. Pero no llega la riqueza, no llega a la gente. O sea. Entonces las materias primas, tenemos los latinoamericanos una gran dependencia de las materias primas que no hemos solucionado desde nuestro nacimiento como estados independientes. Bueno, Venezuela fue el petróleo, ¿no? Bueno, en Venezuela el petróleo que estuvo a $100, después bajó y lo administraron mal. Quizás Chile está un poquitito mejor que Bolivia y Venezuela en cuanto ellos han logrado una serie de tratados y pactos con más o menos unos 90 países en el mundo con los que tienen arancel cero, y realmente Chile está exportando muchísimo. El problema es ese, digamos, ¿qué se hace con esa plata si se redistribuye y no? Nosotros tenemos si comparamos Latinoamérica con Asia, los niveles de redistribución acá en Latinoamérica son de un 15, un 20%, y en Asia estamos en un 35, un 40%, casi el doble o más del doble de cómo se distribuye esa riqueza en el resto de la población. Ahora, no es un problema ideológico en Chile que les llegó ya, pues yo decía recién, en este momento Piñera está hace un año y 2 meses, tuvo antes Bachelet y se intercambian el poder, pero evidentemente que comparten las mismas políticas. Bachelet no cambió nada ni del sistema jubilatorio, ni del sistema de salud, ni del sistema educativo. No ha habido grandes cambios desde Pinochet. No.
La Constitución, de hecho, la Constitución que está pidiendo la oposición, el cambio de Constitución o la modificación, la reforma constitucional que pide la oposición, como vos decías, no la pidió el gobierno que estuvo antes, hace poco, donde conocemos a muchos funcionarios, a nosotros muchas veces nos tocó estar en los comités de integración con Chile, y gente que conocemos. A mí me tocó hablar con un amigo chileno hace poco y le digo, pero ustedes no pidieron eso cuando estaba el gobierno de Bachelet. Sí, tenés razón, Alejandro, me dice, no lo pedimos, claro. Entonces los aires bolivarianos, hay un poco de cierto, ¿no? ¿Encendieron la mecha los aires bolivarianos? Por supuesto que sí, hay claramente una operación de Rusia, de Cuba, de Venezuela, que quiere que a los gobiernos como el de Piñera le vaya mal, eso está claro. Como también seguramente hay operaciones de otros gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Cada uno defiende sus intereses, pero está claro lo que vos decías, Alberto, lo que coincide también Martín, el tema de que es un gobierno al que en el caso de Bachelet no le exigieron eso. Ahora sí se le exige todo, no está mal, ¿no?, que se le exija una constitución que viene de la época de Pinochet. Y que, entre otras cosas, hace de Chile un país totalmente centralista. Además de la mala distribución, un país totalmente centralista, en la que con el cambio de constitución ya se podrían elegir intendentes regionales, que son el equivalente a nuestros gobernadores, que los elegía hasta hoy, lo sigue eligiendo el presidente de Chile, ¿no? Claro, necesita una reforma política una constitución muy profunda. Unitaria. Muy profunda, con un cambio realmente profundo. Ahora, a mí me impactó muchísimo el tuit que se filtra, ese audio que se filtra de la esposa de Piñera, ¿no? Cuando dice toda azorada que vamos a tener que compartir algunos de nuestros privilegios, pero como una forma de decir, me impactó. Lo dijo claramente, ¿no? Es la forma de pensar, ¿no? El desprecio ese. La inexistencia de una clase media, o una clase media muy, muy chiquita, y está o muy arriba o muy abajo. O muy abajo. Bueno, dicho también por la escritora, ¿no? Allende. Isabel Allende. Isabel, una de las más grandes escritoras de Chile, que también formaba parte, digamos, de ese núcleo privilegiado de la sociedad chilena, y que lo dijo muy claramente. Dijo esto, ¿no? Hay privilegios que todavía no se saldaron. Y que están lejos de saldarse, ¿no? Da la sensación, porque aparte, cuando uno analiza también el comportamiento de la sociedad chilena, da la sensación de que el que está arriba realmente es hasta despectivo. Sí. No sé si vale la expresión. Sí, totalmente. Y este es un reacomodamiento, ¿no? Tenemos Colombia, Perú, Ecuador, Chile, reacomodándose hacia el mundo liberal, ¿no? Y por otro lado, Bolivia, que con esto ya ahora, si hay un cambio, una alternancia en el gobierno, suponiendo que gana en las próximas elecciones el candidato Mesa, el candidato liberal, se va a volver de alguna manera a constituir lo que era la Comunidad Andina de Naciones, el viejo pacto andino, que se había roto, o lo había roto a propósito, Chávez. Chávez rompe el pacto andino, la Comunidad Andina de Naciones, y se constituye la Alianza del Pacífico por México, por un gobierno liberal de México, Colombia, Perú y Chile. Entonces, ese reacomodamiento geopolítico se va a producir, sin duda, y se venía, por supuesto, venía negociándose también un acuerdo muy importante de nuevo con Estados Unidos, que yo creo que va a empezar a figurar en los planes de los próximos gobiernos, con esto que se está reacomodando, y que, por supuesto, a rusos y chinos no les convenía por los negocios que tienen por las vinculaciones que tienen con el régimen de Maduro y con Cuba. Vuelve el UNASUR, vuelve el Parlasur. Y no hasta ahora está el PROSUR, ¿no? Bueno, el presidente electo Alberto Fernández dijo que iba a volver el Parlasur, pero no sé qué legitimidad va a tener con digamos, con esta geopolítica nueva que se conformó, y que Argentina quedaría afuera, ¿no? Porque si estamos hablando de Bolsonaro, los gobiernos de Chile, Colombia y Perú, que no van a estar de acuerdo con una vuelta de Alberto Fernández y la idea esta de volver a UNASUR. Y Uruguay tampoco. Uruguay va a cambiar el signo, todo indica que la calle Pou sería el ganador. Y además estuvieron en el lanzamiento de PROSUR en Chile. Toda esta gente estuvo en el lanzamiento, estuvieron de acuerdo de dejar de dar un paso al costado con respecto a UNASUR. O sea que es muy difícil que... Sí, UNASUR murió. UNASUR surge como un proyecto político de Lula en su momento,
y que Kirchner. fue la oposición al ALCA, ¿no? El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas que quería impulsar Estados Unidos, y Lula surge, ya el gobierno de Fernando Henrique Cardoso plantea el ALCSA, el Acuerdo de Libre Comercio de Sudamérica, para oponerse al ALCA. Termina su gobierno Fernando Henrique Cardoso, hay una alternancia de gobierno, asume Lula con esta idea de impulsar políticamente para cerrar el capítulo del ALCA en la primera década ya del siglo XXI. O sea que esto, bueno, de alguna manera, por supuesto que había una idea fuerte de integración latinoamericana, pero que lamentablemente quedó en el discurso, porque no se hizo el Banco del Sur, que